Bienvenidos a un estudio más de Gálatas. Hoy nos toca ver la parte 10. Vamos a ver el capítulo 2 desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Pero antes de empezar, yo quisiera saludarles a cada uno de ustedes, decirles que es una pasión nuestra estudiar la Escritura y compartirla, y espero que le esté bendiciendo. Les recuerdo que este estudio lo puede seguir en nuestras 3 plataformas de redes sociales, como lo son facebook.com/Visión de Femisco, youtube.com/Visión de Femisco y @Visión de Femisco en Twitter. Le invitamos a darnos me gusta, darnos seguir en cada una de estas redes sociales para que usted pueda, cada vez que lo transmitimos los sábados a las 4 de la tarde en vivo, pero para que esto le haga llegar a usted que tiene un estudio nuevo. Y también le invitamos a llevar el estudio con una Biblia, con papel, con lápiz, como se le haga más fácil llevar notas, y recordar que si usted tiene alguna pregunta y nos la pone en las redes sociales, haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla, ¿verdad? Y con esto en mente también decirle que en el canal de YouTube, que lo usamos como biblioteca también, ahí tenemos todos los estudios en orden de Gálatas. Ya este es el 10º estudio, como mencionaba hace un rato. Y también tenemos otro estudio que le hemos llamado Introducción al Nuevo Testamento, que tiene mucha historia y seguramente mucha información que le puede bendecir. Antes de empezar, entonces, vamos a pedir revelación, y yo le invito para que usted le pida al Señor, juntamente con este servidor, que Dios se nos revele. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Para siempre permanece tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento, la revelación que nos has dado. Hoy pedimos que sigas incrementando esa revelación y que podamos ver lo que tú tienes para nosotros en este día, sabiendo que si en un año estudiamos Gálatas nuevamente, encontraremos nuevas cosas que no hemos visto el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Antes de empezar, solo quiero recordar que, como es mi costumbre, quiero recordar el estudio de la semana pasada e introducir un poquito lo que ya vimos, pero hoy tengo que hacerlo de una manera distinta, porque más que recordar quisiera explicar un par de cosas que aprendí esta semana y las cuales me vinieron a la atención, y yo pienso que es bueno que lo estudiemos, y me refiero específicamente a la explicación de la palabra emuná que encontramos en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis. No voy a explicar todo el contexto, solo quiero decir que el verbo, la traducción de esto que nos han escrito siempre es: y creyó en el Señor y le fue contado por justicia. Y ya veíamos la semana pasada que el verbo ahí es el verbo amán, pero, y lo mencioné también, es un verbo que está en un estado verbal que se llama ifil. Lo que no dije y quería compartir con usted es que este es un tiempo verbal que es causativo. Y quiere decir que Abraham no creyó. Quiere decir que Abraham fue conducido a creer. Es como si dijera, fue llevado a creer plenamente. Entonces, esa primera palabra que aparece allí en sus pantallas, como lo apareció la semana pasada, ve'emin, quiere decir: y fue llevado a creer, fue llevado a confiar, fue llevado a exhibir, fue llevado a aprender por el Señor. Recordamos esa parte. Y el Señor se la contabilizó. ¿Qué cosa? Para él por justicia. Sedaká. Sedaká. Hay dos palabras y esta es la segunda cosa que quería compartirles. La palabra tzedek y la palabra tzedaká. Ambas se traducen como justicia. Sin embargo, la primera, la palabra tzedek, que aparece sobre todo en Salmos, tiene que ver con el estado óptimo de las cosas, como
antes del pecado de Adán, y la palabra tzedakah tiene que ver con justificación, es decir, con salvación. En este caso, podemos ver que la promesa que Dios le dio a Abraham de que él lo iba a salvar fue, y entonces Abraham conducido a tomar esa promesa, y Dios contabilizó su fidelidad para que Abraham fuera salvo, ¿verdad? Esto es lo que encierra el concepto de fidelidad, que como usted puede ver es un poquito distinto del concepto normal que se tiene de fe, que no es otra cosa más que un ejercicio mental o emocional de ponerme a confiar o a creer que algo puede suceder. Pero bíblicamente es mérito de Dios. También quiero recordar que hace 8 días mirábamos el tema de las ofrendas en las congregaciones paulinas, y bueno, no lo voy a mencionar porque eso está todo allí. Así que entramos en materia de juicio de lo que es este estudio del día de hoy. Con alegría abrimos la palabra del Señor y vamos a leer Gálatas 2:11. Voy a utilizar, para que usted tenga un panorama distinto, voy a utilizar la versión NTV ahorita y la voy a luego explicar en la versión Biblia del Jubileo para que usted vaya viendo un poquito las diferencias y cómo puede enriquecer las diferencias. Así que dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Verso 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles, con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, ahí vamos a ver qué quiere decir eso, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Versículo 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Verso 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. Pablo era confrontativo. Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías. Me gustó mucho cómo lo puso esta versión, por eso he leído esta, especialmente el versículo 14. Y vives como un gentil, porque ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías. Muy bien, entonces vamos a desglosar verso a verso estos versículos y vamos a concatenarlo con lo que ocurrió con Pedro. Pedro fue el primer judío que Dios utilizó para llevar el mensaje a los gentiles. Por eso Pablo tiene una queja contra él. Dice: no está bien lo que estás haciendo, Pedro. Tú fuiste el primero que llevó este mensaje a los gentiles, y cómo ahora tú puedes cambiar la forma de vista. Así que verso 11, uno por uno, y ahora sí leo la Biblia del Jubileo. Pero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí en la cara porque era de condenar. Me impresiona la autoridad de Pablo y cómo cuando algo no está bien, él no se intimida, sino que dice lo que es correcto, aunque lo hace con respeto, pero lo hace de frente, ¿verdad? Versículo 12. Porque antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, se retraía y apartaba, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. En el versículo 12, las palabras yo las puse en la fuente un poquito acostada, porque esas palabras no están en el original, sino leería el original: porque antes que vinieran unos de Jacobo, y aquí es donde la NTV dice amigos de Jacobo, pero la escritura aquí dice apo Jacobo, y lo que quiere decir es desde Jacobo, dando a entender que en esta cláusula, en esta primera cláusula que quiero explicar, que no era una comisión hablada por Jacobo. Jacobo había sido el primero que había legislado a favor de los gentiles,
Y no era como que ahora enviaba una comisión para desmentir a los gentiles, todo lo contrario, ellos vinieron de Jerusalén. Es simple y sencillamente lo que está haciendo. Vienen de la congregación de Judea. Lo que pasa es que son judíos, probablemente de la secta de los fariseos, que está ahora en el camino de Jesús, y por ende siguen, no se dan por vencidos con este tema de la circuncisión, porque la tradición pues es algo muy interesante. Segunda cláusula que quiero decir de este versículo es que comía con los gentiles. Ahora, ¿cuáles gentiles? La NTV dice los gentiles creyentes. Se refiere entonces a los gentiles que estaban dentro de la comunidad. El contexto no es aquí como que Pedro andaba comiendo con cualquier gentil en la calle, cualquier cosa, sino que el contexto aquí se refiere a la comunidad, es decir, con personas que por el decreto apostólico del capítulo 15 han entrado a Israel, pero que no están todavía circuncidados, pero ya están dentro de la comunidad. La tercera cláusula que quiero compartir de este versículo, y es que usted puede imaginar el poder de la tradición. Pedro, apóstol de Jesús, emisario de Jesús, pilar de la comunidad, tuvo miedo de los que, ya siendo creyentes en Jesús como el Mesías, seguían promulgando las tradiciones, seguían promulgando la ley oral y que tenían un poder, un peso que acarreaba. Yo no estoy justificando a Pedro, porque Pablo, no le justificó, pero lo que sí estoy diciendo es tratando de entender por qué a Pedro le cuesta eso, porque tanto desde en nuestros días es muy fácil ver que cuando hay una autoridad constituida y ve personas que no piensan como ellos piensan, se les puede perseguir y eso intimida. Y en este momento es un momento en donde el judaísmo del templo, así le voy a llamar a los saduceos y fariseos, un poquito menos, pero también que no han creído en Jesús, ellos tienen mucha autoridad en cualquier lugar del imperio para hacer valer las leyes orales a los judíos. Entonces, esto podría ser un poquito intimidante para Pedro, al punto de llegar a temer por su vida. Es decir, Pedro no se enfrentaba a algo fácil. Aún hasta el día de hoy existe este tipo de situaciones porque para Pedro no solo se trataba de un tema de identidad religiosa, le voy a llamar, o de la fe que él manifestaba, de la fidelidad en la que él había creído, sino también era un tema de nacionalidad judía, ¿verdad? Pedro no querría perder su nacionalidad judía. Y eso nos es difícil a nosotros porque ser, en mi caso, guatemalteco es muy distinto a ser un creyente en Jesús. Hemos entendido que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino es de los cielos, es espiritual. Pero para Pedro, su ciudadanía, su identidad nacional, sí era con el tema de ser judío, y yo estoy seguro que él está bregando con estos momentos, con estas situaciones. Ahora, ¿por qué Pablo le resiste a Pedro? Y lo hace tan enfáticamente. La respuesta es porque Pedro fue el primero en llevar el evangelio a los no judíos. Y ahora él quiere desmarcarse de esta idea y Pablo reconoce que esto no está bien. Entonces, para entenderlo bien, vamos a consultar nuevamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, solo que ahora lo vamos a hacer en el capítulo 10. Y yo quiero leerle algunos versículos de allí, pero también quiero parafrasear algunos otros para maximizar nuestro tiempo juntos el día de hoy. Hechos capítulo 10, versículo 1. Dice, y había un varón en Cesarea, una ciudad al norte de Jerusalén, en Galilea, llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba Italiana. Es decir, este era un hombre militar, este era un jefe,
Pero el versículo 2 lo describe como pío y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, pío, piedad y temor de Dios, espiritualmente hablando, es la misma cosa, son sinónimos, pero esa no es la intención de la Escritura. La Escritura nos está diciendo que él temía a Dios y era un temeroso de Dios. ¿Cómo así?, se preguntará usted. Quiero decirle que temerosos de Dios y recordarlo, eso está en los estudios de Introducción al Evangelio, era el lugar que esta persona manifestaba o tenía u ostentaba en la sinagoga judía. Este es un hombre que llegó a Israel, probablemente romano, bueno, tendría que haber sido romano para ser centurión. Él llega, escucha acerca de la fidelidad de Dios y se empieza a congregar en una sinagoga judía propiamente. Y usted recordará que en las sinagogas judías habían tres tipos de personas. Los judíos, ahora este hombre está en Israel, en la tierra de Israel, pero en el norte de Israel, donde esto ocurre, hay muchísimo griego, hay muchísimo gentil. Entonces, están los judíos que tienen las primeras filas de la sinagoga, luego están los judíos conversos, que son gentiles que se han convertido a la fe de Israel con el procedimiento de la circuncisión, y en tercer lugar están los temerosos de Dios. Esto es el nombre y a esto se refiere la Escritura. Por eso le llama a él un temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y qué quiere decir eso? Que Cornelio creía en la Escritura, que iba todos los sábados a la sinagoga, todos los Shabbat, a escuchar la enseñanza torácica, la enseñanza de la Escritura, la enseñanza de los profetas, pero que los judíos le han estado insistiendo que se circuncide y él no ha querido. Ahora bien, lo que sí ha hecho es dar limosnas al pueblo y orar, ¿verdad? La caridad y la oración. O sea, para los judíos entonces este hombre no era salvo. Y de hecho, para Dios tampoco era salvo. Pero esa era la intención de Dios. Él quería salvarlo. Y Cornelio va a ser el primero que se reconoce desde los gentiles porque eh, el oficial que bautizó Felipe, tenemos muy poca información de él, pero Cornelio tenemos mucha información, ¿verdad? Así que vamos a tomar este como el primer caso no gentil que entra en el movimiento de Jesús. Versículo 3. Este vio en visión manifiestamente como a la hora novena del día, más o menos a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Si estaba orando a las 3 de la tarde, estaba haciendo uso del servicio judío de oración. Ellos oraban antes de amanecer, al amanecer, a media mañana y a las 3 de la tarde. Quizás recuerda usted a Daniel. Versículo 4. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dice esta versión, asustado, dijo: ¿qué es, Señor? Y el mensajero del Señor le dijo: tus oraciones y tus actos de misericordia han sido estimadas en la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Dios decide salvar a este hombre. No quiero decir que es por sus obras, aunque es bueno hacerlas, pero el corazón de Dios fue conmovido a hacerlo. Dios está entonces revelando a Cornelio. A cada uno de nosotros se nos ha revelado de manera distinta. A mí se me reveló cuando yo tenía 6 años y le invité a mi corazón, pero eso fue misericordia de Dios. A algunos otros se les reveló en distintas edades y lo que está haciendo es revelándose a Cornelio. Y entonces él envía a sus hombres a traerlo, ¿verdad? A traerlo al día siguiente. Estaban a más de un día de distancia, ¿verdad? Pero hay un tema aquí. Pedro, que es la persona que Dios ha decidido escoger, nunca ha tenido relación
con gentiles. Esto es muy curioso. No lo digo yo, lo dirá él más adelante. Para él era una abominación tan siquiera entrar en la casa de un gentil, y ya veremos qué quiere decir eso. Pero este es el peso de la tradición y no me quiero adelantar. Lo que sí estoy tratando de decir es que él tiene que tener un trato con Pedro para que Pedro acepte ir, porque Pedro, si Dios no hace algo con él, se hubiera negado a ir porque nunca había hecho semejante cosa como él lo dirá. Versículo 9. Al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, mire cómo Dios prepara las cosas. Por eso sabemos que es el trabajo de Dios y no nuestras obras. Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, alrededor del mediodía. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer. A lo mejor era albañil guatemalteco que a las 12 tiene que comer, yo no sé. Pero mientras disponían, cayó sobre él un rapto de entendimiento, dice esta versión. Algunas otras versiones lo traducen como éxtasis, pero la escritura dirá después que esto fue una visión celestial, ¿verdad? No fue algo literal, sino fue una visión. Esto es importante tratarlo y lo quiero tratar, quise tratarlo de esta forma, porque muchas personas erróneamente se toman de este pasaje de la escritura para decir que de aquí Dios anuló la dieta bíblica. Pero es muy difícil soportar, es muy difícil respaldar esa situación desde acá. Y no lo digo yo, la escritura misma lo va a decir y por eso quiero seguir estudiando con ustedes. Versículo 11. Vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo que atado de los 4 cabos era bajado del cielo a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y bestias y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Pedro dice que él no ha comido ninguna cosa común ni inmunda. Ahora, estos son dos conceptos que necesitamos explicar si vamos a entender lo que está pasando con Pedro. Común en hebreo es hol e inmunda es la palabra tamé. Y hay una tercera categoría que Pedro no menciona, pero que implícitamente él está diciendo: yo solo he comido esa tercera categoría. Es Taor. Entonces vamos a explicar qué significan estas tres cosas. Taor, que no quiere decir puro, sino que quiere decir apto, ordenado, pero que lo traducen como puro, es la categoría de aquellos animales que Dios había pedido o dado permiso que su pueblo comiera. Estos animales eran rumiantes y tenían la pezuña hendida. Y Dios dijo: estos son Taor. Repito, lo traducen como puro, pero una mejor traducción es ordenado o apto. Estos eran ordenados para comer, estaban en orden para comer. La segunda categoría que mencioné, que Pedro dijo inmundo, es la palabra tamé. Tamé no quiere decir inmundo, tamé quiere decir desordenado, no apto. Lo traducen como impuro o inmundo. Y por ejemplo, la Biblia dice que una mujer en su periodo menstrual es tamé. Entonces nos ponen ahí que es impura. Pero más que impura, debemos entender que la mujer durante su tiempo menstrual, en esos 7 días, la mujer es tamé en el sentido que está en un desorden para tener relaciones sexuales. La palabra inmunda está mal traducida y se ha tomado esto como de alguna manera para un menosprecio a las mujeres, pero esa no es la intención de la escritura. Y el tercer concepto es la palabra hol, que han traducido como común. Y el animal hol era un animal que era taor, es decir, era rumiante, como la vaquita, como la cabra y como los animales permitidos para comer, y tenía la pezuña hendida.
pero tenía algún defecto en sí misma, es decir, o tenía, o era tuerta, o tenía, si era macho, tenía los testículos cortados o mayugados, entonces no se podía ofrecer en sacrificio. Y Dios dijo, pues sí lo pueden comer, pero no lo pueden ofrecer. Incluso si tenía una pierna quebrada, también se consideraba como común, como hol. Entonces, la Torá del Señor, la ley del Señor, lo que decía de esto es que no se podía ofrecer como un animal de sacrificio, de ofrenda, pero que los israelitas sí lo podían comer, siempre y cuando estuviera viva, cuando ellos la iban a matar y no la encontraran en el campo o ese tipo de cosas. Pero la tradición de los ancianos ha llevado este concepto a decir, no, ni siquiera whole, ni siquiera común pueden comer. Por eso Pedro está diciendo, yo no puedo comer ni tamé ni whole, no puedo comer ni inmundo ni común. Y aquí vemos que la escritura no ha mandado eso. La escritura ha mandado no comer lo inmundo, lo tamé, y lo común lo puede comer, pero no lo puede ofrecer en ofrenda. Versículo 15. Entonces Pedro le responde eso a Dios, ¿verdad? Ese es el contexto en el que estamos. Versículo 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez y dice, estas son palabras de Dios, lo que Dios limpió, no lo ensucies. Y esto fue hecho por 3 veces y el vaso volvió a ser recogido hasta el cielo. Es decir, que bajó 3 veces, le dijeron mata y come, él dijo yo no he comido esto y Dios cada vez le dijo lo que yo he limpiado, no lo ensucies o no lo llames inmundo. Y entonces aquí nuevamente muchos aducen que Dios ha limpiado todas las criaturas. Y por eso es que se toma este pasaje para hablar de la dieta bíblica, pero si nosotros lo estudiamos en su contexto correcto, vamos a ver cuál es el mensaje que dice. Versículo 17. Y estando Pedro, mire esto, dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión que había visto? O sea, primero que nada, entender que fue una visión. Las visiones del cielo tienen como propósito dejarnos un mensaje. Eso está claro. Sigo leyendo. Los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y mientras Pedro está meditando de qué se tratará la visión que he tenido, cuál es la enseñanza, cuál es la conexión que Dios quiere que yo haga, entonces le tocan a la puerta. Y Dios le habla y le dice, vete con ellos. Y ahí le cae el 20. Pero no lo digo yo, lo va a decir él. Entonces él se va con estos hombres a la casa de Cornelio. Y si usted sigue la lectura cuidadosamente, se va a dar cuenta que cuando él llega a la casa de Cornelio, Cornelio sale a recibir y se le postra y adora, dice ahí. Y lo adora a él. Y entonces Pedro lo detiene, lo para y le dice, mira, muy temeroso de Dios podrás ser, has tenido alguna Torá, pero tenés mucha idolatría. Yo soy un hombre, párate, yo soy un hombre y a mí no me debes adoración. Y entonces él dice estas palabras en el versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un hombre judío juntarse o llegarse a extranjero. Es decir, visitar a un extranjero, a un no judío. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Y dentro del contexto en el que estamos, tenemos que entender esto bien. Porque aquí le está cayendo a Pedro el 20. Ustedes saben que es abominable. ¿Cómo se dice abominable en hebreo? Se utiliza la palabra sheketz. Entonces es sheketz para un judío juntarse o llegarse a un extranjero. Es decir, tan siquiera pisar la casa de un extranjero.
¿Y por qué es abominable eso? ¿La Escritura decía eso? De ninguna manera. Eso lo decía la tradición oral. Hasta el día de hoy, en el judaísmo ortodoxo no comen carne o comida que un no judío haya tocado, porque ellos creen que se ha vuelto sheketz o tamé. Y entonces recuerdo los 4 conceptos. Tamé, desordenado. Hol, común. Sheketz, abominable. Y tamé y taor es puro. Lo que había pasado es que la tradición está diciendo, por todas las invasiones y todo el extranjero que ha sido forzado en Israel y que ha vivido una vida, y me imagino ellos tratando de mantener la pureza judía, empiezan a tomar los nombres que le han dado a la ingesta de alimentos y se lo están aplicando ahora a las personas. Es en este contexto que Pedro dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde se lo mostró Dios? Se lo mostró con la visión. Ese es el verdadero concepto. Esto no tiene nada que ver con la dieta bíblica, sino con que Pedro logre hacer el cambio de paradigma que a los hombres, las criaturas de Dios, no las puede categorizar como abominable, como desordenado o como común. Esa es una categoría para la comida. ¿Por qué? Porque el reptil sí es sheketz en la comida, ¿verdad? Eso lo dice la Escritura. Y así cada uno de los animales que la Escritura dice. Pero ellos se lo habían adaptado, la tradición oral se lo había adaptado a los hombres, lo había aplicado a las personas, ¿verdad? Hasta el día de hoy, en el judaísmo rabínico se cree esto, ¿verdad? Se cree que si usted como un no judío toca la comida de ellos, la vuelve impura. Y entonces Pedro les pregunta, espero que ese tema haya quedado claro. Si usted tiene alguna duda, por favor, colóquela ahí en los comentarios y nos esforzaremos por aclararlas. Pero Pedro le pregunta, ¿para qué me hicieron venir? A lo que Cornelio responde contando toda su experiencia. Y entonces Pedro se sorprende y dice en el versículo 34, y ese es precisamente el reclamo de Pablo en Gálatas. Pero leamos lo que dice Pedro en el 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad, hallo que Dios no hace acepción de personas. 35. Sino que en cualquier nación, el que le teme y obra justicia, es acepto a él. Por supuesto, al igual que Abraham, el que él le imputa la justicia, en el que él le teme a él. Queridos hermanos, esta es la verdad central del Evangelio y es la pelea de Pablo. No podemos llegar a ser justos por ser judíos o por ser de ninguna raza en particular, sino que llegamos a la justicia de Dios porque Dios fue fiel, que se disminuyó en su honra y se humilló hasta lo sumo y tomó forma de hombre y entregó su vida por nosotros y nos llamó. Si usted ha creído en Jesús, usted es la persona más dichosa del universo porque Dios le llamó. Porque Él le ha hecho creer, le ha imputado la justicia, la salvación. La verdad central del Evangelio es que la vida eterna es para cualquiera que Dios llame y que esa persona responda en obediencia. Esa es la verdad central del Evangelio, que es por gracia. No es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tenga misericordia. Y Pedro lo ha conectado acá. Lo ha conectado con la visión, lo ha conectado yendo a donde está Cornelio y se sorprende porque esto es muy contrario a lo que la tradición judía ha dicho.
Yo no sé y esto es una de las preguntas que yo tengo, si Jesús trató esto con ellos. Probablemente sí, y ellos no entendieron, o si no lo hizo, pues usó a Pablo para que Pablo lo descubriera, aunque está en la escritura que él se revelaría a todas las naciones. Está en la escritura que Abraham llegaría a todas las naciones. Entonces ellos debieron saberlo, pero Pedro no lo había conectado y Dios tuvo que hacer esta visión y Dios tuvo que llevarle a la casa de Cornelio para que él lo conectara. Y entonces Pedro empieza a predicar. Y mira lo que pasa. Versículo 44, sigo en Hechos. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Es decir, vino la salvación. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Y ellos empiezan a decir, ¿cómo es que Dios les da entonces la salvación a los gentiles? Nosotros pensábamos que era solo para nosotros. Nosotros pensábamos que había que hacerse judío. No lo podían concebir que alguien que no fuera judío creyera en Jesús, pudiera tener la salvación. ¿Cómo han cambiado los tiempos ahora? Pero la verdad sigue siendo la misma. La salvación es para todo aquel judío o gentil que oiga la voz y responda con obediencia. Con esto en mente, entonces me gustaría volver a Gálatas, al capítulo 2, y ahora vamos a leer los versículos 13 y 14. Y dice así: y a su disimulación consentían también los otros judíos, de manera que aún Bernabé fue también llevado de ellos en su hipocresía. Imagínense, es decir, que traicionaron la verdad del Evangelio, que se escondían de tener contacto con los gentiles que habían creído, que habían sido salvos, que habían recibido la justificación, porque tenían miedo de los judaizantes. Versículo 14. Como vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, y ya dije cuál es la verdad del Evangelio, que la salvación es por gracia, que Dios se revela a toda criatura a quien Él quiere, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Aquí fue que me gustó lo que decía la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué obligas a los judíos a someterse a la tradición de los judíos? Pero pregunto, ¿cuál es entonces la verdad del Evangelio? Que Dios no hace acepción de personas. Dice que Pedro era judío, pero que vivía como gentil. Eso también tenemos que explicarlo, porque si no, cualquiera puede pensar que vivía como un idólatra. Vivía como un gentil de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que Pedro finalmente, fuera de Israel, se había logrado sacudir la necesidad de vivir con la tradición oral como judío, con la ley judía. Ese es el verdadero contexto de esta parte. Entonces, ¿qué es constreñir a los gentiles a judaizar? ¿O qué es judaizar? Es obligar a los gentiles a vivir como judíos. Eso es. Pero no obligarlos a cumplir la escritura del Nuevo Testamento, sino obligarlos a vivir bajo la halajá judía, bajo el Shulchan Aruch, el compendio de leyes de cómo un judío debe de vivir con toda su tradición oral, lo que en el Concilio de Jerusalén había quedado claro. Y enfáticamente tengo que decir que judaizar no se refiere a tomar la ley de Dios y enseñarle a los gentiles a vivir en ella. Ese no es el contexto. Judaizar es obligar a vivir como judíos. La ley del Señor no es de los judíos, es del Señor. Él la entregó a los israelitas, la entregó a Israel, no a una religión, la entregó a Israel, pero era para todas las naciones. Le pongo un ejemplo de qué podríamos pensar que pudiera ser judaizar. Por ejemplo, el mandamiento del sábado
Es un mandamiento del Señor, de guardar el Shabbat. Del viernes en la noche oscureciendo al sábado en la noche oscureciendo. Eso está en la Biblia, eso es bíblico, eso es un mandamiento del Señor. Guardar sábado no es judaizar, es estar más cerca de la Escritura, es estar más cerca de Dios, es estar más cerca de ser obediente. Judaizar sería querer guardarlo como lo guardan los judíos. Por eso Jesús se peleó con ellos y les decía, miren, yo soy el Señor del sábado. Es decir, yo soy el jefe aquí, yo soy el que digo cómo lo van a guardar. Cuando se empieza a guardar el sábado, hay una tradición muy bonita de dos velitas que se encienden y entonces se hace una oración. Y la oración en el judaísmo dice, bendito seas tú, Señor, que nos ordenaste encender las velas de Shabbat. Pero hay que tener cuidado con eso, porque no es una ordenanza encender las velas del Shabbat. Eso es tradición oral. La enseñanza es guardar el Shabbat. Si usted quiere encender unas velitas, está bien, pero no diga que Dios se lo ordenó. Y si usted hace sentir mal a otras personas por eso, entonces está judaizando. Judaizar es tomar las leyes judías y aplicárselas a los gentiles que, según vimos con respecto en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15, y usted lo puede buscar, ya tratamos este tema, les impusieron tres mandamientos para empezar, que tenían que ver con no matar, no a la inmoralidad sexual y el otro creo que era la no idolatría. Esos eran los tres mandamientos y luego Jacob le dice, ¿por qué la ley de Moisés o Moisés es leído cada Shabbat? Entonces la idea detrás de eso es que cada Shabbat que ellos vayan a escuchar la escritura van a ir aprendiendo qué es vivir en la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces judaizar es tomar la ley judía y hacer que los gentiles vivan por ella. Y vamos a ver un poquito más de esto cuando hablemos de méritos, porque aún en el cristianismo nosotros tenemos nuestros méritos. Pensamos que si hacemos algo Dios nos va a bendecir y vamos a ver cómo esto no es tan así, sino es por la fidelidad de Dios. Muy bien, entonces yo lo invito, en un par de semanas vamos a empezar a hablar un poquito sobre las citas del Señor, las que se vienen, las citas de otoño, que se conocen que son 3, que tienen una bendición para nosotros, que tienen una bendición profética para nosotros. Vamos a empezar a hablar de ellas, quizás la otra semana todavía hablamos un poquito de Gálatas, pero ya después nos iremos a hablar de las citas y cómo esas citas tienen una bendición para nosotros. Y eventualmente vamos a llegar a responder a la pregunta, no soy salvo, si hago cualquier cosa no soy salvo, solo soy salvo por gracia. Entonces, ¿cuál es el papel de los mandamientos? Ya vamos a llegar a responder eso. Y bueno, yo quiero dejarlo así, agradecerle a usted por estar en sintonía en este tiempo y desear que las bendiciones del Señor estén sobre su vida. Un fuerte abrazo y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana a esta hora.